¿Y si te dijera que el tiempo no es una línea continua, sino un ciclo preciso, y que alguien, hace miles de años, no solo lo entendió, sino que vio el final con sus propios ojos? ¿Y si esa persona construyó una especie de máquina espiritual que aún hoy influye en los acontecimientos de nuestro mundo sin que casi nadie se dé cuenta? Su nombre era Enoc. Poco recordado en las predicaciones modernas, fue el primer hombre en cruzar la barrera de la muerte sin morir jamás. La Biblia dice que anduvo con Dios y ya no fue, porque Dios se lo llevó consigo. Pero esta breve descripción en Génesis esconde uno de los mayores misterios de la historia espiritual de la humanidad. Enoc no desapareció. Fue arrebatado porque había un propósito mayor reservado para él. No fue salvado del diluvio solo por su rectitud, sino porque había visto el futuro, el verdadero final, y lo había registrado todo. El libro de Enoc, aunque excluido del canon bíblico tradicional, sobrevivió en textos etíopes, entre los esenios y en manuscritos antiguos. Y lo que este libro describe es aterrador. No son solo visiones simbólicas, son registros detallados. Son mapas temporales, son códigos de épocas, son revelaciones de juicios programados para momentos exactos. Todo fue mostrado por ángeles a un hombre que ni siquiera debería existir en el tiempo. Enoc fue llevado a lugares donde el tiempo se contaba de manera diferente. Lugares celestiales donde las estrellas eran engranajes, las puertas del cielo abrían ventanas cronológicas y los días se acumulaban como piezas en un sistema que regulaba toda la historia de la Tierra. Era como si el Creador le hubiera mostrado el detrás de escena del propio Apocalipsis. Este artefacto, esta estructura, esta máquina de tiempo espiritual, no fue entregada para ser olvidada, sino para que saliera a la luz en los días más oscuros de la humanidad. Y eso es exactamente lo que está empezando a suceder ahora. Informes sorprendentes de varias partes del mundo sugieren que fragmentos de esta revelación han sido concedidos a un nuevo testigo. Un hombre que, al igual que Enoc, habría sido visitado por seres angelicales, recibido visiones y heredado instrucciones que apuntan al mismo registro profético perdido. El tiempo está convergiendo, las piezas se están alineando y el juicio que Enoc vio podría estar a punto de repetirse. Lo que estás a punto de descubrir no es solo un cuento antiguo, es una advertencia urgente, una revelación que conecta el primer arrebatamiento con el último juicio. Un puente profético entre Génesis y Apocalipsis. Un código milenario que ha vuelto a la luz, exactamente cuando el mundo parece estar fuera de control. Y tal vez lo más inquietante de todo, las profecías que Enoc registró aún no han terminado. Fue el primer ser humano en desaparecer del mundo sin pasar por la muerte, ni enfermedad, ni tumba, ni cuerpo. Un hombre común que de repente desapareció de la tierra. ¿Pero por qué? ¿Qué había en Enoc que hizo que Dios se lo llevara antes del diluvio y le confiara secretos eternos? Desde la introducción, vimos que Enoc fue retirado de este mundo con un propósito. Pero antes de entender lo que vio, necesitamos entender quién era. El libro de Génesis le dedica solo una línea. Y anduvo Enoc con Dios, y no fue más, porque lo llevó Dios. Esta enigmática descripción esconde una gigantesca profundidad espiritual. Enoc vivió en la séptima generación después de Adán. Esto lo sitúa exactamente en el punto en el que el mundo comenzaba a deteriorarse moral y espiritualmente. Era un tiempo en que los descendientes de Caín ya estaban creando ciudades, instrumentos de guerra y estructuras que reemplazaban la dependencia de Dios. El caos se acercaba y Enoc estaba en el centro de esta transición. Pero a diferencia de la mayoría, decidió andar con Dios.
Y esta expresión, andar con Dios, no era solo una bonita metáfora, era literal. Enoc tuvo una comunión íntima con el Creador, como pocos hombres en la historia. Su vida espiritual era tan elevada que comenzó a ser separado. Primero en visión, luego en espíritu y finalmente en cuerpo. Lo que muchos ignoran es que Enoc fue el primer profeta apocalíptico. Judas, en el Nuevo Testamento, dice que profetizó sobre la venida del Señor con miles de sus santos para ejecutar juicio sobre los impíos. Esto significa que incluso antes de Moisés, antes de Elías, antes de Isaías, Enoc ya hablaba del final. Pero profetizar el final no era todo. Enoc también registraba el tiempo. Según el libro de Enoc, fue llevado a dimensiones celestiales, donde vio el curso de los cielos, el movimiento de las estrellas, los ciclos lunares y la estructura del tiempo determinado para la tierra. Escribió esto en libros que, según textos antiguos, fueron escondidos para ser revelados solo al final. Estos registros lo transformaron no solo en un profeta, sino en un guardián del tiempo. Y entonces Dios se lo llevó. El verbo tomar, en hebreo, lakach, es el mismo que se usa para Elías, que fue arrebatado en un carro de fuego. No fue una muerte, fue un traslado, un transporte literal, una ruptura con las leyes naturales. Dios lo removió porque lo necesitaba en otra esfera de la realidad. Porque Enoc había recibido instrucciones que no podían ser contaminadas por la creciente corrupción de la tierra. Pero, ¿por qué hacer esto con un hombre y no con un ángel? Porque Enoc representaba a la humanidad redimida, un ser humano que había vencido la carne, el mundo y los demonios, y era apto para entrar en la presencia divina sin juicio. Esto lo convirtió en el recipiente ideal para contener y preservar el plan divino de los tiempos y los juicios. Los apócrifos judíos dicen que Enoc fue transformado en Metatrón, el escriba celestial, el ángel de la faz, el que anota todas las acciones humanas ante el trono de Dios. Esto puede ser simbólico o literal, pero lo importante es que su papel no terminó con su retiro. Por el contrario, allí comenzó su misión eterna. Según fragmentos preservados entre los esenios, parte de estos registros fueron sellados y parte fue dejada para ser revelada a un hombre de los últimos días. Es aquí donde el misterio comienza a expandirse. Si Enoc guardó los secretos del tiempo, ¿quién los tiene ahora? Y si predijo el juicio antes del diluvio, ¿qué vio sobre el juicio final? Y lo que es aún más inquietante, ¿ya estamos en la última fase que él registró? Para responder a esto, necesitamos entender cómo Enoc veía el tiempo. Y la respuesta está en el reloj divino, un código milenario que aparece desde la creación y que revela la cuenta regresiva para el final. Y Enoc fue el primero en descifrarlo. Y si la creación del mundo fuera en realidad un modelo profético del tiempo total de la humanidad, y si los 7 días del Génesis fueran una contraseña sagrada que esconde la cantidad exacta de milenios antes del final definitivo. En el capítulo anterior, vimos que Enoc fue retirado de la tierra con un propósito eterno, no solo para ser preservado, sino para convertirse en un portador de los registros que involucraban toda la estructura del tiempo. La clave para entender esto está en lo que los sabios antiguos llamaban el reloj de Dios. Según las tradiciones judías y cristianas primitivas, el tiempo no es una línea aleatoria o abierta. Es cerrado, cíclico, determinado y se rige por un código simbólico. Cada día de la creación representa 1000 años en el plan divino. Esta idea no es una invención moderna. El apóstol Pedro escribió que un día para el Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. Esta cita, a su vez, hace eco del Salmo 94.
Es decir, ya en los tiempos bíblicos existía la comprensión de que Dios estableció una cuenta profética basada en 7 milenios. Los primeros 6000 años representarían la historia de la humanidad, donde, desde la caída hasta la redención, los imperios, las guerras, los juicios y las dispensaciones. El 7º milenio correspondería al descanso de Dios, el reinado mesiánico de paz, conocido como el milenio del Apocalipsis 20. Es como si el Génesis estuviera codificando el Apocalipsis. 6 días de trabajo, 1 de descanso, 6 milenios de caos, 1 de gloria, un ciclo completo. Y Enoc fue el primero en ver esto con claridad. En el libro de Enoc, él habla de 10 semanas simbólicas, cada una representando una era de la historia de la humanidad, con eventos como la entrega de la ley, la destrucción del templo, el surgimiento del justo, el juicio final. Cada semana comienza y termina con eventos clave, pero todas obedecen a un orden riguroso. Nada es aleatorio. Todo está inserto en una agenda divina que ya fue escrita antes del diluvio. La conexión de esto con los 7000 años es directa. Según esta estructura profética, de Adán a Noé, unos 1000 años. De Noé a Abraham, otro milenio. De Abraham a David, 1000 años más. De David a Jesús, aproximadamente un cuarto de milenio. De Jesús a hoy, casi 2000 años completos. Es decir, ya estamos al final del 6º milenio. Esta visión era compartida por los padres de la Iglesia como Ireneo, Lactancio y Bernabé, que decían claramente que el mundo duraría 6000 años, seguidos de un milenio de reinado del Mesías. El libro apócrifo de Segundo Enoc también registra que Dios creó el mundo para durar exactamente 7000 años y que los justos habitarían en el 8º milenio, una dimensión eterna fuera del tiempo. Pero hay algo aún más profundo. El propio sábado ordenado a Israel era un recordatorio semanal de que el tiempo tiene límites. Cada ciclo de 7 apuntaba a esto. 7 días, 7 semanas, 7 años, 7 sábados de años, 70 semanas de Daniel. El tiempo no está a la deriva, está programado. Y fue por eso que Enoc recibió acceso a la máquina del tiempo, porque era el único justo en ese momento capaz de comprender el lenguaje de los ciclos, los símbolos del cielo, y traducir esto en registros comprensibles para las generaciones futuras. ¿El problema? Esos registros fueron olvidados, o peor aún, fueron ocultados, pero los fragmentos sobrevivieron. Hay pistas esparcidas y algunos hombres en tiempos recientes afirman haber tenido acceso a esta información. Hablan de calendarios ocultos, de fechas alineadas con eclipses y ciclos lunares, de predicciones antiguas que coinciden con eventos recientes, como si el tiempo estuviera finalmente llegando al límite de su cuenta original. Ahí surge la pregunta inevitable. Si Enoc entendió este código y lo registró todo, ¿cómo vio exactamente el tiempo? ¿Fue una visión, una estructura espiritual, un templo, un mapa? Enoc no solo vio el futuro, fue llevado a la estructura que gobierna el tiempo. Lo que presenció no era simbólico ni alegórico, era una construcción viva, un templo de engranajes celestiales, un organismo espiritual que movía los destinos de la tierra con una precisión sobrenatural. En el capítulo anterior, entendimos que Dios estructuró el tiempo en ciclos de 7 milenios y que Enoc fue el primer humano en descifrar esa cuenta. Pero el punto más intrigante aún está por venir. ¿Cómo tuvo exactamente Enoc acceso a este conocimiento? ¿Qué vio en los cielos? La respuesta está en los registros del libro de Enoc, especialmente en las secciones que describen sus viajes celestiales. No solo tuvo visiones estáticas, fue llevado por ángeles a través de portales cósmicos a lugares donde el tiempo era visible, literalmente visible.
En el capítulo 71, Enoc describe un espacio donde el cielo se abría en capas y veía las moradas de los elegidos, el camino de los astros y lo que él llamó la morada del gran glorioso. El lenguaje puede parecer poético, pero la estructura es constante. Había orden, movimientos, ciclos, mediciones y sentencias. Era un ambiente espiritual diseñado para almacenar los registros de los tiempos. El profeta fue guiado hasta las puertas del sol, donde pudo observar los ciclos de los cielos, los umbrales del amanecer y los nombres de los ángeles que regulaban los vientos, las estaciones y los juicios futuros. Enoc vio lo que llamó las tablas celestiales, una especie de panel que contenía los actos de los hombres, las eras designadas para las naciones y las sentencias que se ejecutarían en tiempos específicos. Esta estructura es la verdadera máquina del tiempo que mencionamos. Pero, ¿por qué llamarla máquina? Porque reunía todas las características de una operación compleja, dinámica, interactiva y continua. Imagina un templo donde cada estrella fuera un engranaje, donde cada ciclo lunar activara una sentencia, donde el movimiento de los cielos no fuera aleatorio, sino parte de una matemática espiritual infinitamente superior. Y Enoc no solo observaba, era instruido. Según el texto, los ángeles Uriel, Raguel y Fanuel lo instruían con precisión, mostrándole cómo se entrelazaban las eras. Lo llevaban por caminos ocultos en los cielos, donde las almas de los justos descansaban, donde los impíos esperaban el juicio y donde el tiempo se repartía como las páginas de un libro aún por abrir. Esta máquina celestial era más que un reloj cósmico. Era una biblioteca viva, una especie de archivo eterno, donde el pasado, el presente y el futuro se mantenían simultáneamente accesibles a la visión divina. Aquí hay un detalle fundamental. En Enoc 89, el profeta ve una secuencia de animales que representan imperios, juicios y épocas, pero al final de la visión ve un trono construido en gloria, donde los libros son abiertos, un lenguaje que también aparece en el Apocalipsis. Es decir, Juan en Patmos vio la misma estructura que Enoc vio antes del diluvio. Ambos accedieron a la misma máquina profética. Lo que cambia es el tiempo de la revelación. Enoc vio el principio, Juan vio el final. Pero quedó inactiva esta máquina del tiempo. ¿Fue sellada para siempre o alguien más tuvo acceso a ella en nuestros días? Los manuscritos de Qumrán y textos gnósticos posteriores sugieren que fragmentos de esta revelación fueron protegidos para ser reactivados al final de los tiempos. Y hay indicios de que un nuevo hombre, en pleno siglo XX, habría sido visitado por seres celestiales con la misión de continuar lo que Enoc comenzó. ¿Y si la máquina del tiempo que Enoc vio fue reactivada? ¿Y si Dios no selló ese conocimiento para siempre, sino que eligió a un nuevo hombre en nuestros días para seguir registrando el tiempo final? En el capítulo anterior, vimos que Enoc fue guiado por ángeles a la estructura que administra los ciclos divinos, una verdadera máquina espiritual del tiempo. Y descubrimos que sus visiones resonaron en los escritos de Juan, en el Apocalipsis. Pero, ¿y si esa revelación no se hubiera detenido allí? ¿Y si, como sugieren muchos textos, Dios hubiera preservado partes de estas visiones para alguien en los tiempos del fin? Esta idea no es nueva. Ya en el libro de Enoc existe la mención de que parte de sus palabras fueron selladas y reservadas para la generación de la tribulación, la que enfrentaría los últimos juicios. Este grupo, dice el texto, entenderá claramente porque son los hijos de la luz. Pero lo más impresionante es que en el siglo XX comenzaron a surgir relatos extraños, discretos, casi ignorados, de hombres y mujeres que afirmaban haber sido visitados por seres angelicales. Recibían mapas, símbolos, códigos
imágenes de eventos futuros con una precisión absurda. La mayoría fue desacreditada, silenciada o tachada de loca. Sin embargo, un patrón llama la atención. Estas personas mencionaban elementos que se encuentran exclusivamente en el libro de Enoc, a menudo sin saber que tal libro existía. Hablaban de las tablas del tiempo, las puertas del este, las 10 semanas, el justo que surgiría en medio de la semana, 7, detalles que coinciden con los textos antiguos, pero que jamás serían conocidos sin acceso a los manuscritos apócrifos. Entre estos relatos, destaca el de un hombre que, según documentos preservados por su familia, habría tenido una experiencia directa con el cielo en 1977. Habría sido retirado en espíritu durante 7 noches seguidas. En esos días, los ángeles le mostraron imágenes del futuro, lo llevaron a lugares celestiales y le entregaron un pergamino que contenía fragmentos que parecían provenir directamente de los registros de Enoc. Este hombre nunca buscó atención, no fundó una religión, no vendió libros, pero escribió decenas de cuadernos a mano que contenían visiones, fechas y paralelos bíblicos con eventos históricos y futuros. Sus notas hablaban de cosas que en ese momento parecían imposibles, como el colapso de torres en la CIA, guerras invisibles, pandemias globales, el ascenso de un falso Mesías, todo fechado en base a códigos lunares y alineaciones celestes. Muchos lo ignoraron, otros se burlaron, pero en los últimos años varios de sus registros comenzaron a coincidir asombrosamente con eventos reales, no como predicciones vagas, sino como sentencias cronológicas con día y hora marcados. Esto reavivó el interés por sus cuadernos, y cuando los investigadores compararon su contenido con el libro de Enoc, se dieron cuenta de algo aún más inquietante. Las estructuras coincidían. Él también describía 10 semanas. También hablaba de las estrellas que regulaban los tiempos. También mencionaba el sello final, que se rompería solo cuando el tiempo se agotara. ¿Será que este hombre recibió los fragmentos ocultos de la máquina del tiempo? ¿O sería solo una coincidencia profética más? Lo más curioso es que él no se refería a sí mismo como profeta. Decía ser solo un mensajero, y sus palabras más repetidas en los manuscritos eran: el tiempo ya fue escrito, estamos dentro del último ciclo. Varios estudiosos han comenzado a analizar sus textos en los últimos años. Algunos dicen que hay similitudes con los calendarios de los esenios, otros con códigos de gematría judía, y otros ven conexiones claras con los números apocalípticos de Daniel y Juan. Pero lo más importante es lo que él mismo decía. Enoc vio, Juan completó. Pero el sello solo se rompe cuando alguien en la tierra despierta al tiempo. Este despertar, según él, ya ha comenzado. Hay comunidades esparcidas en varias naciones que afirman haber tenido sueños con este mismo hombre. Algunas describen encuentros espirituales en los que vieron a un escriba en llamas, dictando palabras rápidas ante un cielo oscuro. Otras hablan de un sonido metálico que resonaba en el espacio, como si una máquina invisible estuviera a punto de ser encendida. Esto ya no puede ser ignorado. La máquina no solo existe, está funcionando y alguien la está leyendo en este mismo momento. Pero, ¿qué está revelando ahora? ¿Cuál es el contenido final de estos registros que Enoc inició y que este hombre moderno habría continuado? ¿Y si el juicio final ya tuviera fecha marcada? ¿Y si el tiempo del fin no fuera una especulación, sino un engranaje ya en movimiento, invisible pero certero, exactamente como Enoc vio y como el profeta moderno ahora confirma? En el capítulo anterior, conocimos los relatos de un hombre contemporáneo que, según varios testimonios, recibió fragmentos de la misma estructura espiritual que Enoc vio.
la máquina profética que gobierna el tiempo. Ahora necesitamos responder a la pregunta más urgente de todas. ¿Qué está revelando exactamente esa máquina en este preciso momento de la historia? Los registros que Enoc vio y que este profeta moderno habría recibido hablan de ciclos, fases, cuentas regresivas que no se repiten. Cada generación tiene un tiempo específico dentro de un todo mayor, y nuestra generación, según estos registros, sería la última antes del cierre definitivo del tiempo humano. Pero, ¿qué está exactamente programado en los manuscritos de Enoc, especialmente en la sección de las 10 semanas? El último ciclo se describe como aquel en el que los libros serán abiertos ante el Señor de los Espíritus y en el que los cielos se estremecerán y toda la creación escuchará el llamado final. El libro de Daniel menciona un tiempo en el que los libros serían sellados hasta el tiempo del fin, cuando muchos correrían de un lado a otro y el conocimiento se multiplicaría. El Apocalipsis también refuerza esta idea. En el capítulo 10, un ángel proclama: no habrá más demora. Cuando el séptimo ángel toque la trompeta, el misterio de Dios se consumará. Esto implica que existe un límite programado no solo para los eventos de la tierra, sino para la propia paciencia divina. Y esta cuenta ya ha llegado al final del sexto milenio. Sí, como vimos, los 7 días de la creación representan los 7 milenios de la historia humana. Y si ya estamos a las puertas del séptimo, entonces la máquina de tiempo espiritual está en sus últimos movimientos. Lo que viene ahora no es una nueva era, sino el cierre de las eras. Según los fragmentos conservados del profeta moderno, existe un ciclo final llamado el ciclo del silencio roto. Él describe un período en el que las voces del cielo cesan por completo, antes de que un grito resuene simultáneamente en varias partes del mundo. Este ciclo está marcado por 3 señales universales que coinciden con lo que Enoc y Juan describieron: la inversión de los cielos, eventos cósmicos inexplicables como eclipses simultáneos, auroras en zonas tropicales y desalineaciones gravitacionales. La multiplicación del engaño, donde falsos mesías, religiones híbridas y alianzas globales surgen con el poder de seducir incluso a los elegidos. La activación del último sello, un evento espiritual invisible, pero real, donde lo que estaba sellado en los cielos ahora es leído por aquellos con los ojos abiertos. Según estos documentos, estamos viviendo exactamente entre la segunda y la tercera señal. Lo más impactante es la profecía descrita en uno de los cuadernos del profeta. Cuando el reloj lunar alcance la sombra del tercero y sobre el hemisferio de las aguas, el tiempo final comenzará a sonar, y solo lo escuchará quien haya leído el tiempo con el corazón despierto. Esta frase, escrita hace décadas, coincide directamente con eventos lunares recientes que han llamado la atención de científicos y estudiosos. Pero, ¿qué viene después de esto? ¿Qué revela la máquina como el evento terminal? La respuesta es directa: la revelación del justo juez. El momento en que aquel que todo vio, todo escribió y todo selló, se levantará para abrir el último libro ante el trono. Y en el libro de Enoc, el escenario se describe con precisión. Y los ángeles traerán los libros de los vivos, y los tronos serán colocados, y los que duermen despertarán, y el tiempo ya no será contado. No se trata de una metáfora, se trata de un cambio estructural en la realidad. Cuando el último ciclo termine, la propia noción de tiempo se disolverá. No habrá más fechas, ni relojes, ni ciclos, solo eternidad. Pero antes de eso vendrá el juicio. Y es aquí donde convergen la advertencia de Enoc, Juan y el profeta moderno. Los que rechazan el tiempo, rechazan el arrepentimiento, porque solo se arrepiente quien aún reconoce que hay tiempo, y quien piensa que el tiempo es eterno ya cayó en el engaño de la serpiente.
Ahora ya sabes lo que Enoc vio. Ya sabes que este registro no fue enterrado en el pasado. Está vivo, activo y señalando directamente hacia ti, aquí y ahora. Pero aún queda una pregunta. ¿Qué harás con esto? Estás viviendo el final de un ciclo que comenzó incluso antes de Noé. Esta máquina ya está girando y el último sello está a punto de ser abierto. Enoc vio tus días, vio el diluvio, la corrupción de los ángeles caídos, los imperios que vendrían y los justos que surgirían. Pero sobre todo, Enoc te vio a ti. Vio una generación viviendo en el límite del tiempo. Una generación que tendría en sus manos los fragmentos del reloj celestial y la decisión más importante de la eternidad. Todo lo que has escuchado hasta aquí no es una teoría, no es un mito. Es la reconstrucción de una revelación que recorrió milenios, atravesó culturas, resistió persecuciones y emergió en este tiempo con fuerza renovada. La máquina de tiempo espiritual que Enoc vio, la que regula los juicios, los ciclos y los destinos, está abierta ahora ante nosotros. No estás ante un cuento antiguo, estás ante el mayor llamado que un ser humano puede recibir: despertar al tiempo de Dios. Enoc anduvo con Dios. Fue retirado de la tierra no solo porque era justo, sino porque comprendía el tiempo como ningún otro. Sabía cuándo hablar, cuándo callar, cuándo registrar y cuándo sellar. Y ahora, milenios después, sus palabras están siendo desenterradas, no por casualidad, sino por urgencia. Las coincidencias se acabaron, las profecías se alinean, las señales están en todas partes, los cielos están cambiando, las naciones están tambaleándose, el engaño se extiende como veneno sutil. Y al mismo tiempo, una generación invisible está despertando a la cuenta final. Puedes sentir, puedes percibir que algo ha cambiado, que el tiempo es más corto, que el mundo está acelerado, que el mal se ha vuelto más descarado y el bien más silencioso. Esto no es solo percepción, esto es la confirmación de que el reloj del cielo está en el último ciclo. Enoc no tuvo acceso a la eternidad por casualidad. Fue el modelo de una generación futura, una generación que también será retirada, no por muerte, sino por arrebatamiento. El mismo Dios que se lo llevó, llevará a los que como Él anden con Dios, conscientes, despiertos, preparados. Pero hay una decisión que tomar. El profeta moderno que vimos no vino a iniciar una nueva religión. Vino como un eco de Enoc, como una señal de que los registros celestiales fueron activados nuevamente. Sus palabras no apuntan a él mismo, sino al justo que vendrá, aquel que juzgará a vivos y muertos y que traerá en su mano el último libro, el libro de la vida. Este es el punto final de la máquina. No habrá una octava semana, ni un octavo milenio, solo eternidad para los que despertaron y juicio para los que rechazaron el tiempo. No estás aquí por casualidad. No hiciste clic en este video por curiosidad. Estás viviendo lo que Enoc ya vio. Eres parte de la generación de la convergencia, donde Génesis y Apocalipsis se encuentran, donde los sellos se rompen, donde los ángeles descienden con mensajes urgentes, donde las puertas del cielo están listas para abrirse. La pregunta ahora ya no es ¿qué está por venir? La pregunta es, ¿estarás entre los que entienden el tiempo o entre los que lo ignoran hasta que sea demasiado tarde? El reloj ha sido revelado. La máquina está activada y el tiempo acaba de sonar.